Porque el Pero lea concepto de Filón de, logos ¿has o leído a Filón de logía en Alejandría? la Claro, filosofía. Filón de Alejandría, ¿qué obra y qué Oye, cita? Por favor. A ver, oye, espérate, muchachos, pero da espérate. uno, muchachos, Estás da conmigo, uno, estás conmigo, muchachos. estás conmigo. No, No es que, puedes tú, no puedes es tú, que no puedes tú. el Escúchame, no romano puedes. que dice que sabe Escúchame, de Quasten, que se cita a los padres de la iglesia, escúchame. No perdón, puedes tú interrumpe, presuponer, no puedes tú presuponer una vinculación primaria por el simple hecho que los filósofos amigo mencionen, mío, escúchame, que los filósofos a mí mencionen me el logos. extraña, a mí El me logos. extraña, perdón, te hago una pregunta. ¿Has No, estudiado respóndeme antropología tu tú? fuente, Una pregunta. Ricardo. Súbeme Te y estoy dime las respondiendo. fuentes que usas, Ricardo. Yo no puedo presuponer, porque Perrito, el te estoy citando. concepto de logos abunda en la filosofía griega y otras filosofías. Pero dime tú si ese pensamiento es vinculado Filón de con el Alejandría. apóstol ¿En qué Juan. tiempo vives? Mira, ¿en qué tiempo vivió Dime la Filón de vinculación Alejandría? del La concepto de vinculación es, logos de los mira, diferentes pero te estoy filósofos para diciendo, Filón Juan. de Alejandría, ¿has leído a Ya, Filón de dime la Alejandría tú? vinculación de Juan con Sí, el pero te Pero estoy a ver, filósofo, por favor. diciendo. Ricardo, Filón de Pero, Alejandría, pero muchachos, claro, y Filón de Dame la Alejandría, ¿qué vinculación, dame la cita? vinculación. Pero esperen que dé la obra muchachos. y la cita, porque no nada más es mencionar orígenes, Filón, o sea, la obra y la A ver, cita, por favor. oye, muchachos, oye, ¿ustedes de dónde son? ¿De qué parte son ustedes? Disculpen. Amigo, la fuente. ¿Puedes dar la fuente? ¿O estás haciendo Mira, afirmaciones mira, gratuitas? no, mira, hagamos Entonces, una danos cosa. la fuente y cállame la Pero, boca. Dime la vinculación que mira, usa Juan para emplear a logos en el concepto griego o en el concepto la, de cualquier filósofo mira, que use logos como concepto de idea, mira, pensamiento, expresión o raciocinio. Por favor. eso es eso mismo que acabas de citar. Excelente. Dame la vinculación. Dame la fuente primaria. Y me Pero callo. calma, muchachos, fruto del espíritu, Gálatas 5:22. Dame Aquí la no hay nada, vinculación, aquí no amigo. hay nada. Es una discusión Te estoy teológica. diciendo, Dame la mira, vinculación. sí, la vinculación está, ¿Sí? ¿cierto? Pero te lo estoy diciendo. Mira, Dale, te escucho. un dato interesante, un dato interesante. ¿En qué se basaron los padres de la iglesia para Yo te estoy hablando de citar o para... patrística. Dame del Evangelio de Sí, Juan, claro. donde Juan tome logos de Heráclito o de algún otro filósofo para aplicarlo a Jesucristo. Eso es lo que yo O te sea, estoy tú quieres, pidiendo. a ver, espérate, déjame ver si te entendí. ¿Tú quieres que yo te cite un texto de San Juan que diga que se basó en Heráclito? No, No, o dame la sea, vinculación primaria. Si hay una vinculación, porque mira, el Antiguo Testamento, por ejemplo, tiene Pero que era, nociones y a ver, amigo, mira, vinculaciones. mira, Escúchame, mira, déjame argumentar, déjame argumentar, a déjame ver, argumentar. El Antiguo Testamento tiene vinculaciones y nociones del Antiguo Cercano Oriente, lugar geográfico donde se escribió. De modo que el Antiguo Testamento, específicamente el pueblo hebreo, israelita y post-israelita del Segundo Templo, toma prestado de Canaán, Babilonia, Ugarit, ya Mesopotamia, pues, Egipto. ya pues, Dame tú sí. la fuente primaria para Juan usando el logos en el concepto que lo usó Heráclito. Yo o sea, quiero una saber. fuente, Heráclito, lo que te Esta están es la Heráclito, fuente diciendo, primaria. Por ejemplo, te presento la fuente primaria. Tanto Salmos, Daniel como Génesis e incluso Isaías colocan a Yahvé como el que cabalga sobre las nubes. Si yo me voy a las tablillas de Babilonia y a las tablillas de Canaán, el que cabalga sobre las nubes es el dios Baal. Esa es una vinculación primaria sí, porque las correcto, tablillas de Baal pero si son primeras a las del eso, texto hebreo. Ahora yo eso, quiero una eso, vinculación primaria para el logos de Heráclito y el logos de eso es lo Juan. que, escúchame, eso es lo ¿Lo que te tienes? estoy señalando. Ya, dame la vinculación. Yo te digo Has una. leído a Te digo Heráclito, una. pero Dame la vinculación. Heráclito, te estoy citando por eso, Filón pero de Heráclito, ¿qué Alejandría. obra? Heráclito, ¿qué obra? Oye, mira, Dame la perdón, vinculación, amigo. mira, déjenme, sí, mira, tranquilo, mira, pero relájense, muchachos, ¿qué les pasa? Tratemos de conversar y avanzar en la conversación. Es ¿Qué que les me cuesta? molesta cuando suben y dicen cosas que no pueden afirmar y Yo te sostener decía, académicamente. Si no tienes una postura amigo académica mío, para amigo sustentar que mío, el logos de Juan fue tomado de la filosofía griega o de Heráclito, de cualquier pensador filósofo, yo te lo y te acepto. hago Pero si no me lo das, ¿cómo te creo? suponte yo no te lo doy, lo estoy afirmando gratuitamente, ahora yo te pregunto a ti, ¿de dónde sacó el concepto de logo Juan? Te pregunto. Excelente. La respuesta se encuentra en parte en la traducción que utilizó el apóstol Juan, aunque Juan utilizó el término griego Septuaginta, la logos. versión de la griega. Déjame argumentar. Déjame argumentar. Me está Juan dando la utilizó razón. el término griego logos, que se traduce como ¿Sí? palabra o verbo en su prólogo. Y ¿Ya? esta traducción que él usó, ¿por qué lo usó? Porque fue influenciado por las traducciones arameas del Antiguo Testamento. Lo que se No, está conoce como, completamente déjame equivocado. terminar, Eso no me dejas no te lo terminar. acepta No me ningún dejas terminar, académico. no me dejas El texto no terminar. está No basado me dejas en el terminar. texto griego. No, es que lo que No están me diciendo dejas no lo puedo terminar. aceptar. No me dejas Ningún terminar. académico, No me ni dejas Joseph terminar. Gottlieb, ni No me Antígona, dejas ninguna de esas terminar. dice eso que No están me diciendo tú. dejas terminar. No, No me dejas no lo terminar. acepto, porque eso es No una me dejas falacia y una terminar. No mentira me lo que dejas están diciendo. terminar. A Es ver, que ni Ricardo, siquiera te esto que no presento las mencionaste, fuentes, ni siquiera te presento las fuentes, cosas que tú no haces, y me tachas Filón de de que no te lo Alejandría, te acepto. acabo de citar Filón de Alejandría, te acabo de citar el Pero logo cítame la no, fuente eso no es una vinculante, fuente. amigo. te acabo de citar el logo ¿Me estás socrático, es una escuchando? evolución del pensamiento. Es que este tipo me está haciendo a mí parecer como un tonto, cuando yo le pido No, las es que no fuentes tiene, es que no, vinculantes, no me la las verdad das. de No las me las cosas, das. es que la verdad de las cosas que tú estás Sigo, fuera de tiempo con lo que continúo, estás diciendo. continúo. Eso es algo que En la ninguna época de Jesús, el arameo era la lengua materna del pueblo judío. A pesar que el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego, lo que se conoce como la Septuaginta, la lengua del mundo gentil era esa lengua. Y el Antiguo Testamento también se tradujo al arameo. ¿Cómo se llaman esas traducciones, señor Ricardo? Los Targum. Todos los Targum, específicamente el Targum del Pentateuco, que es el Targum Onkelos, fue aprobado por las autoridades judías. De esa misma época, ¿por qué fuente usas? El doctor Michael Heiser en su libro The Using Real. Los Targum telegrafían la idea de Dios como palabra en muchos lugares, de una forma muy vívida y a veces sorprendente. ¿Por qué? Porque muchos judíos de la época del apóstol Juan estaban familiarizados con esa época. ¿Y por qué, Paul? Porque los Targum se leían en las sinagogas, donde se reunían los apóstoles y judíos para celebrar el día de reposo, las fiestas y las ceremonias para Yahvé. Entonces, para adentrarse correctamente en esto, es debido tener en cuenta el vocablo que existe en la lengua aramea y el uso del Targum. El término arameo para palabra es memra. Dicho término se utiliza a menudo como una forma o otra forma de referirse a Dios, de una forma personificada. Y aquí voy a considerar el libro de Números 14:11 directamente del Targum Neofiti, y lo voy a citar de la traducción del Dr. Michael Heiser, un erudito en el Antiguo Testamento y lenguas semíticas, que dice, el Targum Neofiti dice de la siguiente manera, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no creerán en el nombre de mi palabra, memra?
a pesar de todas las señales de mis milagros. ¿Qué he hecho entre ellos? ¿Qué dice la traducción moderna? Y lo cito, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí? Noten cómo que los lo pone en mi palabra, memra. Y dice el texto, a pesar de todas las señales que he hecho entre ellos. En la interpretación del Targum, Yahweh se refiere a sí mismo como mi palabra, ¿Te utilizando puedo el hacer una término pregunta? aún no ¿Te puedo hacer una termino, pregunta? aún no termino, amigo, aún no termino. Es Aún no que me termino. parece Me que pediste estás hablando la solo. fuente, te estoy dando la fuente. No, Déjame no, terminar. no, no, Déjame no, terminar. es que mira, Déjame terminar. es que Déjame yo déjame terminar. decirte algo. Tú lo que me estás Déjame tratando de terminar. explicar, Déjame terminar. Me pediste la escúchame, fuente, no me la escúchame, quieres aceptar. no, No es asunto escúchame, mío. tú lo que me Déjame estás terminar el tratando de argumento. explicar, Déjame el terminar el texto del Nuevo argumento. Testamento se basó en Déjame arameo. terminar el ¿Eso es argumento. el tema? ¿Eso es lo que me Déjame estás terminar el tratando de argumento. explicar? No, pero te pregunto, Déjame terminar tú el me estás argumento, diciendo, Ricardo. tú me No me estás estás dejando terminar diciendo el a mí, argumento. No pero me estás escúchame, dejando terminar el tú me argumento. estás, pero Déjame escúchame, terminar el argumento. Listo, por favor, que lo silencien porque no me deja terminar el argumento. Juan llama a escúchame, tú Jesús, me estás diciendo, es que yo no voy a, por es que favor, escúchame, ya fui a clases de teología, por Ricardo, favor. es ¿puedes que no voy a esperar, estar por favor, tu turno? es que no está bien, pero es que no, mira, yo lo que te quiero Mira, hace preguntar, rato si dijo un yo, diálogo y está interrumpiendo, ¿ah? Ok, orden, Juan llama a Jesús como el Logos, y no solamente el Logos, porque si uno se va al verso 14 del capítulo 1 del Evangelio, dice, Caijo Logos sarxe géneto, y la palabra carne llegó a ser, aludiendo a qué? Al mismo capítulo que acabo de citar, Números 14, 11. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué es así y no de otra manera? ¿Es acaso posible esta visión o simplemente es una suposición? No, lo que hace veraz esta afirmación es la propia experiencia del apóstol Juan. Las ya te hago una traducciones que había pregunta, escuchado ya mira, tantas veces en la está sinagoga perfecto, le habían enseñado que Dios era la palabra, la memra, está y él perfecto, creía que Jesús era Dios, porque si uno analiza el Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Juan, la deidad de Cristo está claramente visible. De modo que la Mm. vinculación y conclusión a la que llegó en su propio relato no es descabellada, ni siquiera desconocida, ni ajena a la propia fe judía. Oye, Incluso se hace oye, eco amigo, de la versión del Targum amigo, Números, de Números 14, 11, perdón, Números capítulo 14, verso 11 más adelante. Porque si uno lee el capítulo 12 de Juan, verso 36, que dice, dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Aunque habían realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían ya, en él. entonces como No esto es un creían monólogo, en yo me él. voy a Lo tener que retirar, mismo que muchachos, aparece porque en el yo Targum a clase. Onkelos y Oye, en el oye, oye, texto de oye, Números capítulo 14, muchacho, verso 11. De modo ¿cómo te que llamas? la memra se Oye, utiliza cardenal, cientos de veces en los Targums para cardenal, describir a Dios, cardenal, y a mira, menudo en pasajes a los que el cardenal, lenguaje pero asume cardenal, que mira, Dios está si presente no de forma cuesta física y nada, cardenal, antropomorfa. Aún no termino. cardenal, Aún no cardenal, no, termino. entonces yo me tengo Aún que no retirar termino, porque aún yo no no puedo, termino. es que Me yo no puedo pediste estar hablando fuentes, esta es así. una fuente académica, pero no me dejas No, terminar. Ya pero cierro ¿y con quién esto. es? Ya ¿Quién es cierro esa con fuente esto. académica? ¿Me Ya puedes cierro. citar quién es esa fuente académica? Te lo cito dos. Conversemos, El primero, conversemos, hablemos. te No, escucho, no, pues, no leamos pero como, escúchame. Pero escucha, conversemos. Ricardo. Mira, me Pero dices dos y no me dejas escuchar. es que estás hace Perdón, como no 5 me dejas minutos con hablar. viejo, yo no tengo, Déjame citarte ya, las dos fuentes. El sí, primero, el doctor John Walton en su diccionario ya, Antiguo Testamento de Ciencias Bíblicas, ya, y el segundo, el doctor Michael Heiser en su libro The Bible Unfiltered, o sea, la Biblia ya, sin filtro. Ahí presenta te las cito fuentes dos, y las bases autores, para afirmar que Juan tomó el logos memra ya, de los Targum, Onkelos y Neofiti del libro de Números. De ya, modo te hago una que pregunta, esto es ya, falso, ya, mira, sí, Esas, dame la esas son, respuesta y dame la vinculación. esas son fuentes, Ricardo. Lo que tú hiciste decir, Heráclito, Filón de Alejandría, eso no es fuente. Tú si dices Heráclito, tienes que decir Heráclito en tal obra, tal número, tal ya, capítulo. escucha, Filón de Alejandría era judío, así que no se oye, le una puede. pregunta, ¿quién habló? ¿Quién habló de quién fue el que leyó todas las 7 páginas? ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? A ver. Cardenal, Cardenal. ya, cardenal, te puedo Mira, hacer una pregunta, pero cardenal, oraciones, conversemos, cardenal, conversemos, hermano, me puedes ampliar oraciones, porfa, para que digan que no lo estoy inventando. Aquí está cardenal, directamente conversemos, el libro del doctor Michael Heiser. cardenal, Déjame citar la fuente, conversemos y yo te puedo déjame decir, citar la fuente, déjame citar la fuente. Estoy acá en el libro cardenal, del doctor Michael Heiser, The Bible Unfiltered. cardenal, Ahí está, Cardenal Paul. cardenal, ¿estás ahí? Cardenal Paul, ¿me escuchas? Ah, ya, sí, te escucho, ya. Oye, te hago una pregunta. Entonces, la idea, digamos, del logos, según el autor que tú me has citado, ¿cierto? O según los dos autores que tú has citado, porque debes saber en esto que no hay un consenso, ¿ya? Para ustedes. Yo también, digamos, podría estar podríamos estar y buscar, ¿cierto? Autores que señalen lo que yo estoy diciendo, pero yo no quiero eso, mira. Lo que yo te quiero preguntar a ti, cardenal, para reflexionar un poco sobre esto, es lo siguiente. Entonces, para ti, el concepto, ¿cierto?, de palabra, ¿cierto?, lo sacaron, en este caso, ¿cierto?, no de los griegos, sino que del mundo arameo. ¿Ese es el argumento? No, prácticamente no. A ver cómo es. Explícamelo ahora tú con Otra vez palabras. no tengo que decir. No, pero no, Tengo que pero no me decir. estés leyendo. Antes de eso, antes de eso. Lo que pasa, Pero escúchame, hombre, pues, pero antes de eso. antes, déjame preguntar, yo te estoy Dame un preguntando. chiquito, Mira, yo quiero dame un chiquito y te aprender de doy. ti. Dame un chiquito y te doy pase. Yo quiero Pero aprender de dame un ti. chiquito y te doy pase. Es que yo quiero Antes de eso, yo quiero- ¿asumes lo que yo presento como académico? ¿Lo que yo presenté fueron fuentes primarias y académicas? Oye, ¿Sí o no? escúchame un poquito. Yo te puedo citar 2 o 3 autores. Sí, Pues el problema cítalas. con- Por favor, Autores por no, favor. te dije que Estoy autores a no, gusto. fuentes. Me callo y te escucho. Escúchame. Yo te las doy. A ver, Te las dalas, doy. pues, dalas. No me está escuchando. Oye, pero Dalas review. deja que el Es el que mira, Romano, para sustentar un argumento, Romano, para usted aprenda. sustentar un Usted argumento tú cállese, tienes que usted dar las cállese. fuentes. Romano, usted cállese y aprenda. Calladito y aprenda. Pero ¿cómo vamos a aprender de ti si no Aprenda. citas ni fuentes ni nada? Calladito y aprenda. Es que, a ver, Ricardo, no citaste ni fuentes, nada más vienes a hablar aquí con lo que se te ocurre gratuitamente, como tú mismo lo dijiste. Nosotros te citamos fuentes, tú nada más dijiste, Heráclito dijo tal, Filón de Alejandría dijo tal,
y ni siquiera mencionaste fuentes. O sea, lo que nos dijiste son autores y no comprobaste que esos autores hayan dicho tal cosa o así. Bueno, mira, Dale, es que dale, dale, dale. yo creo, es que yo lo que No te creo creo, es lo porque cuando contrario. yo te empecé a explicar, me dijiste, eso Pero- no te lo compro, pero di loco, no te lo No, creo. lo que yo te es que yo, O sea, no me ¿qué digas que entendí lo has yo? leído. ¿Qué es No lo me que, digas qué que es lo lo has que leído, entendí amigo. yo? Mira, lo que yo te entiendo, A ver, lo que yo te Ricardo, esa entendí es lo pregunta siguiente. Oh, puntualmente. de nuevo, entró. Te quiero preguntar algo, Ya, pregunta, no te desvíes, pregunta, pero listo. muchacho, ya, Es que tranquilo. le das muchas Amor, vueltas. gozo, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio, ya, por favor, muchacho, Gálatas, ya. Mira, yo te quiero preguntar algo. Yo entiendo ese concepto. Lo que yo te quiero solicitar a ti es que lo que tú me estás tratando de explicar, y te lo pregunto honesta y sinceramente, es que el texto griego del Nuevo Testamento tiene una dependencia del arameo. Ese es mi tema, esa es mi pregunta. No, no, Pregunta no, número uno. completamente no, completamente no. Lo que Ah, yo postulé perfecto. es que Ya, eso el era lo que término, yo te había entendido, y te pido disculpas si te entendí mal. vale, Segundo, no se nos fue presente. segundo, o si estás conversando con una persona que ha estado, pero en este mundo de la teología, años, millones de años tratando, digamos, de buscarle un sentido, y cuando usted Falacia de autoridad. Sí, Esa pero es si a mí falacia de autoridad, aquí Ricardo. me acaban de citar dos autoridades, por Que favor. lleves 10 a un año, no importa, Y son es los autoridades, argumentos. oye, y son autoridades que valen, que tienen peso, Por por eso tú no favor. citaste Ya. nada. Entonces, ya Pero mira, las pones en entonces, duda, Ya, hermano. a Ahí ver, está la ahora sí, cita, no, las pones en Ricardo, duda. yo no, ya yo, hiciste la segundo, pregunta, y ahora Ricardo, te ya hago una hiciste la pregunta, pregunta. Ahora tú cita te una hago una obra de pregunta. Heráclito en Amigo, donde hable de logos, por favor. cállate, chico, aprende Ricardo, que yo te estoy hablando. El concepto del logos es un concepto que va en evolución dentro de una cultura griega helenística. pero Y ¿cuál es la ustedes, fuente? Dímela, Presenta dime la la fuente. fuente, pues, amigo, Dios mío. Fuente, escúchame, una obra, y te no lo pido por el solamente, amor de Dios, una sola fuente. Menciona muchacho, una mira, obra con un número, una obra. y no solamente, muchacho, cálmate, cállate, muchacho, por favor, Es que no relaja la mencionas vena, fuentes, hablas nada más relaja la vena, mira, gratuitamente y mira, pues no, ya es mira, así, ¿no? yo le voy a dar una, para que ustedes vean cómo está conformado el Nuevo Testamento, porque yo entiendo que ustedes tengan que defender esta postura bastante conservadora, porque es así, yo lo entiendo, lo comprendo, yo un tiempo también estuve ahí dentro del catolicismo y comprendo esas lecturas que tú me has hecho, Sí, por y estudié favor. teología en la Ya, facultad. sí, Ricardo, da la fuente, Entonces, por favor. mira, Es que- te voy a citar dos. La primera, te voy a citar la dependencia de Egipto y una de William Trilling. ¿Lo Sí. conocen ustedes ese? Ya. A ver, cita Mira, las entonces, fuentes, cita las mira, fuentes. escúchame. Te voy a citar la que más tengo en mente en este momento, porque yo en este momento no estoy en mi casa. Eso es lo que estoy tratando de explicar. No nos importa si estás en William tu casa, en Trilling donde sea. y Fuente, punto, ya, fuente. ahí está pues. Una, dos. ¿Cuál es la Muchacho, fuente? muchacho. La Muchacho, primera, ¿cuál relájate. fue? A ver, déjame ver si te puedo hacer una cámara. Espérate un poquito. Es Es que me que, va a hacer levantarme, muchacho. Ese es el Ricardo, problema. la fuente, no, no he citado fuente. Mira, fuente no es nada más autor, fuente es autor, obra y capítulo. Listo, es lo único que te pedimos, autor, obra y capítulo. No se Número de salgas de ahí. página, pues. Oye, muchacho, mira, hagamos una cosa. No Mira, hagamos nada. ¿cuándo Fuente. ustedes? Mira, no. Tranquilo, Hagamos muchacho, nada. tranquila. O sea, cita las Hagamos fuentes. algo. No, mira, No, ¿cuándo hagamos ustedes? nada. Pero Cita las fuentes. tranquilito, relajadito. Mira, Bueno, va, mira. Está acá, candidateando y haciendo nada hora, más estamos está haciendo hora. dándole vueltas. Sí, a ver, no No, vamos a hablar no. nadie hasta que tú des las fuentes. Una fuente, una, nada más te pido una. Muchacho, mira. Ya, eso, nadie habla, mira. Muchacho, mira. Obra, autor y capítulo. Pero por favor. calladito, pues muchacho, porque Obra, no te escuchan. autor, capítulo. Escúchate un Obra, reggaetón autor, mejor ahí capítulo. para que te podáis. Ricardo, obra, autor, capítulo. Escucha la Lo novena. pido. Mira, Muchachos, a ver, mira, desde la caridad. Cardenal, ¿estás ahí? No, a ver, Ricardo, Cardenal, ¿estás ahí? Presenta da la la fuente, fuente. amigo, Cardenal, ¿estás ahí? de que me aburro. Ricardo, Cardenal, desde la ¿estás ahí? caridad, Cardenal. desde el amor de Dios, te pido por Cardenal. favor que des una fuente. Cardenal, ¿estás Autor, ahí? obra y capítulo. Cardenal. Cardenal, pídele la fuente, por favor. Cardenal, ¿estás A ver ahí? si te hace caso. Sí, sí, acá estoy, pero Cardenal. también la fuente. Ya, mira, ¿te puedo preguntar algo? Cardenal, No, autor, ya, cállate un tú, chancecito. Cardenal, ¿te puedo preguntar algo? Pero no, mira, serían dos preguntas. No, pero mira, Yo te pregunto quiero hacer una pura una- pregunta y tú Yo te contéstala. quiero hacer una tía nada más, una. Dime, Si ya, tú pero mira, consideras- yo te voy a si tú hacer, yo te voy a consideras- contactar con otra pura pregunta. Mira, Pero déjame hacerte la mía. pero sí, Pero mira, que dé las fuentes, no lo saquen de ahí. Pero ya me hiciste una. Pero ya me hiciste una Mira, pregunta a mí. pero déjame ahora hacerte- Cardenal, pero pregúntale las Yo te digo- fuentes, que no se salga de ahí. Ya, pero Cardenal, ¿puedo hacer la última? ¿Puedo hacerte la última pregunta? No, por eso. ¿Me dejas? La otra Ya, la haces mira, cuando yo termine de hacer Mira, la y mía. yo después te mira. Primero, yo te quiero Amigo, preguntar- amigo. Mira, amigo, Ricardo, amigo, tantos años de hiciste una teología y no pregunta. pudiste con tres. Cardenal, No pudiste con tres Solamente quiero jóvenes de una 20 años. pregunta. Hiciste una, déjame hacer Ya, perdón, lo saqué. Porque Por ya una vez, fin, mano. oraciones, gracias, gracias. No, o sea, 3 horas 10 con 10 oración. años de según estudio y eso, pero no puede con la fe católica, aunque Ay, pero oraciones, oraciones, ¿tú crees que alguien que haya estudiado 10 Buenas años de noches, teología hermanitos. y venga a un live te va a decir, cállense porque yo tengo 10 años de teología? No, Te hayas amigo, el tardado académico bastante, siempre es oraciones. humilde. Romano